Hola, les habla Raúl Mascanosa. Bienvenido a otro programa de El Mercado y Más aquí en americanomedia.com, Radio Libre 790 AM aquí en el sur de la Florida. Estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en la economía norteamericana. Una semana un poco turbulente, ya que... Hola, les habla Raúl Mascanosa. Bienvenido a otro programa de El Mercado y Más aquí en americanomedia.com, Radio Libre 790 AM aquí en el sur de la Florida. Estamos hablando de todo lo que está ocurriendo en la economía norteamericana. Una semana un poco turbulente, ya que unos comentarios que hizo el gobernador del Banco Central de Reservas el martes y ayer miércoles le ha dado un poco de depresión pues al mercado mentalmente y también en forma contable, porque todos los índices han caído en los últimos días y seguimos hoy día en este momento en ese territorio negativo. El Dow Jones Industrial Average ha caído el 0,35%, el S&P 500 ha caído el 0,40% y el Nasdaq ha caído el 0,45%. No es cifra extraordinaria, pero seguimos con esa tendencia hacia abajo. Las tasas de interés siguen altísimas. Acabo de ver un reporte que aquí en los Estados Unidos las tasas hipotecarias siguen subiendo y han pasado 5 semanas en lo cual están subiendo esas tasas hipotecarias. Las tasas aquí a corto plazo ya están por encima de un 5% y las tasas de interés a 10 años están casi llegando al 4%. Esto también ha tenido un efecto negativo en el mercado, porque obviamente el costo de financiamiento es algo que tiene un impacto. Vamos a ver algunos de los números que vimos esta mañana con respecto a la economía. Solicitudes anticipadas de ayuda por desempleo, 211,000, un incremento de 21,000 con respecto a la semana anterior. No creo que algo extraordinario, pero es un número que estamos mirando porque si va subiendo ese número, pues ahí nos da una señal de que la economía quizás está empezando a aflojar un poco. Pero el mercado laboral aparentemente hasta el momento sigue muy fuerte. Mañanas recibimos unos datos adicionales de lo que está ocurriendo en la economía. También vimos al principio de este año que la inflación en China no está tan elevada como la gente se imaginaba, que significa que quizás la recuperación de la economía de China no va a ser tan fuerte como uno se imaginaba. Tenemos un reporte sobre este tema. El índice de precios al consumidor de China frenó con fuerza su ritmo de avance al caer del 2,1% en enero hasta el 1% en febrero. Este es su ritmo más bajo registrado en un año, según los datos publicados este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas. Las autoridades habían pronosticado un avance del 1,9%. Este retroceso se debe al descenso de la demanda del consumo tras las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, la principal época festiva del año en China. En términos intermensuales, los precios al consumidor cayeron un 0,5% en comparación con los datos de enero, sorprendiendo también a los analistas que esperaban una subida del 0,2%. También se hizo público el índice de precios a la producción, que cayó un 1,4% interanual en febrero, un descenso 0,6 puntos más acusado que el experimentado en el mes anterior. Este índice sigue desde hace meses una tendencia a la baja en términos interanuales, debido al efecto de base comparativa tras las fuertes tasas de inflación que experimentó en los últimos meses de 2021 y los primeros de 2022. Pues ahí viendo lo que está ocurriendo con la reapertura de la economía en China, obviamente un tema de gran interés, ya que la economía de China es la segunda más grande a nivel mundial y todo el mundo muy enfocado en lo que está pasando en esa parte del mundo. Pero ahora queremos cambiar el enfoque un poco y irnos hacia Europa, particularmente a Inglaterra, para ver qué está pasando en el continente europeo, qué está pasando en el Reino Unido,
Para eso tenemos con nosotros Juan Carlos Brasky, que él es economista, que estudió estudios posgrado en el desarrollo de negocios internacionales y es docente de banca y finanzas en la Universidad de Gales, Trinity St. Davis. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, y gracias a Americano Media por darme la oportunidad de poderme dirigir a ustedes e intercambiar ideas, pues. Cómo no, siempre un placer tener gente particularmente tan experimentada en el exterior también para realmente conocer estos temas con alguien que lo está experimentando localmente. ¿Cuánto tiempo tienes en Inglaterra? O sea, vamos a empezar así con eso, para ver exactamente de dónde eres originalmente y cómo terminaste en Inglaterra. Bueno, eso es una cuestión bien particular porque, qué interesante pregunta. Yo soy originalmente ítalo-perusolano. Mi padre es ítalo-peruano y mi madre es venezolana. Y soy italiano, peruano y venezolano. ¡Wow! Así que tengo 4 años. Qué bien, una mezcla interesante y muy común realmente de Venezuela. O sea, muchos italianos en Venezuela, muchos italianos en Argentina. Eso es muy típico de nuestra región de Latinoamérica. Definitivamente, es un crisol. Y bueno, tengo 4 años viviendo acá y siempre desde que llegué acá, a pesar de tener experiencia como consultor y como consultor en estrategia y finanzas corporativas y en cadena de suministro y en logística, pues he estado trabajando los últimos 4 años, sobre todo en el área docente y en investigación, tanto en cadena de suministro como en banca y finanzas. Fantástico, fantástico. Pues mira, todos sabemos que Londres es quizás definitivamente uno de los principales capitales de finanza del mundo, ¿no? Una larga trayectoria y sigue siendo importantísimo a nivel internacional. Y obviamente Inglaterra, aunque se separó de la Unión Europea, sigue siendo un país con muchos vínculos con los Estados Unidos. Cuéntanos, aquí en los Estados Unidos, obviamente subiendo las tasas de interés para enfrentar la inflación. Tengo entendido que en Inglaterra la situación incluso está peor que lo que se encuentra aquí en los Estados Unidos. Explícanos un poco lo que está pasando con las tasas de intereses y la inflación en Inglaterra, por favor. Bueno, Raúl y audiencia, fíjate que una de las cuestiones que estamos experimentando, que se experimentó en Inglaterra, obviamente, y eso lo conversábamos, y lo he conversado y lo he intercambiado con colegas, es que el Reino Unido, como todas las economías mundiales, como tú de hecho comentabas al inicio del programa, se ve altamente influenciada por lo que sucede en los Estados Unidos. Como se conversa, se dice siempre, cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo tiene gripe, ¿no? Y definitivamente Londres, como una capital financiera mundial, se ve altamente impactada por las decisiones que se toman en los Estados Unidos, sobre todo en términos económicos, inclusive en términos políticos. Ahora, yo estuve revisando, fíjate, distintas cifras y he revisado números, y para diciembre del año pasado el Reino Unido tenía ya una inflación acumulada de 10.5%, ¿ok? Lo cual es una inflación de 2 dígitos que no se veía desde hace más de 10 años e inclusive nos hace recordar los años 80 en los cuales la inflación era, por así decirlo, una cuestión, un asunto o un lugar común en términos económicos o en la economía mundial. Ahora, ¿qué es importante entender acá? Bueno, las variables que están subyacentes y que explican esta situación. Una, a la cual quizás poca gente ha prestado atención, es el nivel de crecimiento de la masa monetaria. De hecho, podemos decir que hay una triada que explica no solamente la situación económica del Reino Unido, sino la situación económica, pienso, a nivel global. Uno son los coletazos de la pandemia. Cuando digo los coletazos de la pandemia, es toda esta serie de ayudas, casualmente que tú mencionabas al inicio del programa, que quizás parecen minúsculas, 211.000 ayudas más. Pero eso definitivamente son 211.000 solicitudes de ayuda más dentro de una gran masa monetaria que se ha venido soltando en la economía y que quizás no ha sido respaldada en bienes y servicios tanto como la propia emisión. Segundo, lo mismo ocurre en el Reino Unido. Antes de la pandemia teníamos 2 trillones de masa monetaria, de M2. Ahora tenemos casi 3 trillones. Pero hay una variable más en la triada. Tenemos la guerra. Y la guerra definitivamente ha implicado sacar de la ecuación a 2 de los productores más grandes de energía por un lado y de alimentos por el otro.
Entonces imagínate no quiero hablar de una tormenta perfecta, pero una situación bien particular en la cual tenemos alto nivel de circulante en las economías, en la economía mundial, y por otra parte, de forma arbitraria, el retiro del tercer productor de energía, sobre todo de combustibles fósiles y de crudo más grande del mundo, que es Rusia, pero entre Rusia y Ucrania, ellos proveen el 14% de las calorías consumidas en el mundo. Entonces tenemos, por un lado, energía cara que incrementa costos de producción. Tenemos, por otra parte, reducción de la oferta de alimentos que incrementa el precio de los alimentos, pero por otra parte tenemos gente con dinero para comprar lo que no está disponible. Entonces, eso en parte explica pues estas inflaciones de 10%, Sí. de 10% y 10.5% que experimenta el Reino Unido en este momento. Sí, increíble, increíble. No, y hay que, me alegro que mencionaste ese tema de Ucrania porque definitivamente que tiene un impacto no solamente en Europa, sino alrededor de todo el mundo y particularmente las exportaciones de Ucrania, de cereales, de granos, de aceites, o sea, increíble, o sea, que ha tenido un impacto en el Medio Oriente, en África, etcétera. Tenemos que ir a una pausa comercial, Juan Carlos, pero cuando regresamos quiero seguir hablando un poco de este tema, de lo que está pasando Excelente. en Europa y a ver si la audiencia puede entender quizás mejor un poco lo que está ocurriendo en términos del sector de energía en particular y el efecto que ha tenido en las economías de estos países. Regresamos después de esta pausa comercial aquí en El Mercado y Más. Raúl Mascanosa, bienvenido de vuelta al Mercado y Más. Tenemos aquí con nosotros el economista Juan Carlos Brasky, experto en el desarrollo de negocios internacionales y docente de banca y finanzas en la Universidad de Gales. Juan Carlos, cuéntanos un poco el efecto que esta guerra en Ucrania ha tenido en el sector de energía en Europa, bueno, realmente a nivel mundial, pero particularmente en Europa y en Inglaterra, como consecuencia de esta guerra, y cómo eso ha contribuido enormemente a la inflación que se está viendo ahora en Inglaterra, en Alemania, realmente en toda la comunidad europea. Bueno, el efecto de la guerra realmente va más allá de la energía en sí mismo, porque una de las cuestiones que ocurre cuando se empieza a desarrollar esta guerra es que se aplican las sanciones a Rusia, pero no olvidemos que Rusia provee 11 millones de barriles diarios y es el tercer exportador de crudo y destilado junto con gas licuado del mundo. Entonces, al sacar de forma arbitraria a Rusia de la ecuación, estás restringiendo la oferta de energía y, por lo tanto, la poca energía disponible o encareces la energía existente. Eso por un lado. Pero hay otra cuestión también en la ecuación que hay que tener en cuenta, que es que Rusia también es uno de los principales productores de fertilizantes junto con Ucrania y también es un productor de granos. Entonces, todas estas variables y sobre todo el incremento de la energía incrementa también los costos de producción y a esto también tenemos que añadirle que en el caso del Reino Unido particularmente hay una gran cantidad de fuentes de energía alternativa, pero son fuentes de energía alternativas que son relativamente marginales comparadas con las fuentes fósiles, que son las que se usan acá. Entonces, ¿qué cuestiones han ocurrido? Bueno, reducción en los niveles de los vientos, que al final no permiten producir la energía eólica que puede compensar, o energías limpias, pueden compensar la falta de energías fósiles o que se combina con las energías fósiles. Y por otra parte, eso se traduce también en el incremento de los destilados, en el incremento de los costos de las plantas termoeléctricas, que al final son trasladados en todas las cadenas de producción y en las cadenas de suministro y en el precio final de los bienes a los consumidores. Entonces, esto unado a también la reducción, al sacar también por obvias razones, los niveles de producción de alimentos, las calorías que producen Ucrania y Rusia, que son 14% de las calorías del mundo, las producen estos dos países. Definitivamente tenemos energía más cara, tenemos menos alimentos
en los anaqueles y por lo tanto, y productos más encarecidos, corrijo, debido al incremento de los costos de producción por producto del incremento de la energía. Mira, me alegro que comentaste ese tema de el impacto que ha tenido no solamente en la parte de energía, sino también la producción, el gas natural, como se utiliza para el fertilizante, que por otro lado se usa para la cosecha de los granos. O sea, la gente a veces se olvidan que para producir fertilizante necesita grandes cantidades de gas natural y eso siempre tiene un efecto secundario. Pero otra cosa que creo que ha surgido como consecuencia de esta guerra, creo que el mundo se está dando cuenta que todavía falta bastante tiempo para hacer esta conversión a la economía verde. Lo estamos viviendo, esta guerra le ha puesto un enfoque nuevo en lo importante que es lo que son la energía de los fósiles, ¿no? O sea, de que esto no se va a desaparecer de un día para otro, ni de dentro de 5 ni 10 años. Y esto ha sido realmente la fuente del mundo moderno, el petróleo. Sí, definitivamente. Una cuestión que yo siempre, y eso se lo comento a mis estudiantes, particularmente una de las cátedras que imparto es cadena de suministro sustentable. Y les digo, definitivamente hay que marchar hacia por una ruta de emisiones de carbono cero, que es un acuerdo mundial, pues lo sabemos por la Convención del 2015 de París. Sin embargo, eso es una cuestión que se tiene que hacer de forma gradual, por distintas razones. Una, por seguridad. Cuando me refiero a seguridad y soberanía de los países, primero. Segundo, es muy fácil pedir un cambio en el patrón de consumo energético de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo se le dice a la persona que está en una plataforma petrolera en el Mar del Norte o que está en una plataforma petrolera o que está en un taladro en África o en un campo de gas licuado en Nigeria, que ya no tiene empleo mañana? Eso es bien complejo. Es decir, hay que equilibrar el costo económico, el costo social y el costo humano de las decisiones que se toman. Es lo que se conoce como el triple bottom line, ¿no? La línea final del balance en términos de gente, en términos de planeta y en términos financieros. Y eso no es muy fácil. Y como tú has dicho, definitivamente hay que caminar hacia una senda de reducción neta de las emisiones de carbono, pero eso tiene que ser paulatino y gradual. Y esto, como tú bien lo has dicho, definitivamente pone en evidencia que el mundo no está preparado para asumir una suspensión completa, drástica, o una sustitución completa o drástica de las energías fósiles a partir de las cuales se mueve hoy día, pues. Sí. Otra pregunta, Juan Carlos. Estaba viendo esta mañana que aparentemente la Comunidad Europea ha contribuido aproximadamente 50.000 millones de euros en apoyo de Ucrania en forma humanitaria, militar, diferentes formas de ayudas, préstamos, garantías para los préstamos. Aquí en los Estados Unidos creo que la cifra hoy día se está acercando quizás a 100.000 millones de dólares. Y me ha llamado la atención que Inglaterra ha sido uno de los mejores aliados, francamente, de Ucrania. Le han ofrecido toda clase de armamentos, apoyo increíble. El pueblo en Reino Unido está unido a la causa de Ucrania. Me parece que como que hay mucha simpatía en el Reino Unido para lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Nos puede explicar un poco de dónde viene eso? Yo pienso que aquí me quito el sombrero de economista y me pongo el sombrero de político. Y yo creo que una cuestión que estamos viviendo estamos viviendo momentos muy difíciles en este momento. Momentos muy difíciles estamos viviendo un momento histórico muy particular. Y este momento histórico está asignado por el expansionismo. Entonces, si bien hay otra cuestión que tenemos que poner también en una balanza, y es que el Reino Unido no hay una tradición quizás de intervención política de la gente tal cual como la que existe en Francia.
ayer había manifestaciones en Francia por el aumento del tiempo de retiro, de la edad de retiro propuesto por Macron. Eso acá no ocurre. Es mi percepción, ojo, es una percepción, no estoy diciendo, no tengo un método científico para validarlo, pero es lo que puedo por simple inspección darme cuenta que ocurre. Ahora, sí existe una simpatía por la causa ucraniana, definitivamente. El Reino Unido ha sido un gran aliado, pero pienso también que es que el Reino Unido tiene un rol histórico de servir como garante de las libertades o del mundo libre en este lado del océano. ¿Okay? Y por otra parte, no es un secreto que lo primero que ha dicho Putin varias veces es el Reino Unido, o la primera ciudad que quisiera desaparecer del planeta es Londres. Sí. Entonces, puede sonar sí, como una broma, una broma tragicómica. Pero hay que reconocer también, acuérdate que Putin ha mandado a gente del KGB para asesinar gente en territorio del Reino Unido. O sea, si tú eres el líder del Reino Unido, o sea, yo estaría un poco enojado de que Putin está mandando agentes a matar sus enemigos en mi territorio sí, durante el día, o sea, en áreas públicas, o sea, ni lo están haciendo de una manera disimulada, lo están haciendo lo descarado en el medio del día. Sí, Litvinenko fue asesinado acá. Sí. Con el famoso Polonio. Sí. Y eso quedó demostrado primero que el acceso a esa agente radioactivo no se puede, se tiene exclusivamente con una autorización del gobierno ruso. Correcto. Por otra parte, sí, se determinó que las trazas de polonio, que son intolerables para el ser humano, se encontraron en el metro, se encontraron en los lugares donde se quedaron los agentes encubiertos. Esa es evidente. Y como decimos nosotros que esto es una ventaja que tiene el español, el que se mete con Putin lo suicidan. Es verdad. Todo el mundo ha sufrido problemas de salud. Sí. Algunos se han sido, me encanta la frase, desfenestrados. O sea, sí, han salido por ciertas ventanas. Se han resbalado sí, mágicamente. Y parece que muchos se creen Superman, que pueden volar, lo que sea. Increíble. Oye, Juan Carlos, ha sido un gran gusto hablar contigo aquí en El Mercado y Más. Espero que podamos llamarlo de vuelta para seguir estas conversaciones interesantes. Hay mucho ocurriendo en Europa y esta guerra aparentemente va por lo largo, así que espero tenerlo bien pronto de vuelta en este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Raúl, y a tu audiencia. Y con eso vamos a una pausa comercial. Regresamos en unos minutos.